Un chico de 13 años se convierte en el foco de una tormenta mediática al ser acusado del asesinato de una compañera de clase. A medida que la tensión crece, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se sumergen en un mar de emociones y secretos, cuestionándose qué realmente sucedió detrás de este trágico evento. La historia comienza con dos detectives, Luke y Frank, que llegan a la casa de una familia a las 6 de la mañana. Ingresan de forma abrupta en el hogar de los Miller, quienes, sorprendidos y confundidos, no entienden lo que está ocurriendo. Sin resistirse, obedecen las órdenes de los oficiales. El detective Luke les informa que tiene una orden para registrar la vivienda y pregunta por Jamie. Al encontrar al joven, le comunica que está bajo arresto por sospecha de asesinato, apuntándole con las armas y exigiendo que levante las manos. Jamie, completamente asustado, llega incluso a hacerse en los pantalones, lo que lleva a los agentes a pedir a su padre que suba para ayudarlo a cambiarse. Los agentes registran meticulosamente la casa de los Miller en busca de evidencias relacionadas con el crimen, incluyendo el arma homicida. Los padres de Jamie, confundidos, preguntan qué está sucediendo, pero los agentes les indican que no se involucren. Cuando Jamie es llevado a la comisaría, sus padres intentan evitar su arresto, argumentando que no podría haber cometido un acto tan grave. Eddie aconseja a Jamie que guarde silencio hasta que hable con un abogado, mientras el joven, entre lágrimas, insiste en su inocencia. Al llegar a la comisaría, el sargento le pregunta a Jamie si desea un abogado, y él acepta que le asignen uno. Se le informa que, al ser menor, debe estar acompañado por un adulto responsable, eligiendo a su padre. Mientras tanto, Eddie se reúne con el detective Luke, quien les informa que se les asignará un abogado, aunque Eddie expresa su desconfianza sobre la calidad del mismo. A pesar de sus preocupaciones, aceptan la ayuda. Más tarde, Jamie es evaluado por una enfermera y al quedarse a solas con su padre, llora y le pregunta si realmente le cree. Eddie le asegura que sí y lo anima. El abogado Paul se presenta para defender a Jamie y explica que su papel es mantener la calma del joven durante el proceso. Paul se reúne con los detectives, quienes solo le dan detalles básicos. Jamie es sometido a pruebas médicas, pero se niega a dar sangre debido a su fobia a las agujas. Los oficiales le explican que debe hacerlo. Finalmente, Jamie acepta someterse al procedimiento de registro corporal, a pesar de la incomodidad de su padre. Paul, en una actitud comprensiva, le pregunta a Jamie sobre su materia favorita, descubriendo que le gusta la historia. El abogado le aclara que no está allí para interrogarlo sobre el crimen, sino para protegerlo, y le aconseja que responda sin comentarios a las preguntas de la policía. Paul le enseña a distinguir qué preguntas debe responder y le ofrece apoyo incondicional. Cuando finalmente se quedan solos antes del interrogatorio, Eddie, con voz seria y preocupada, le pide a su hijo que le diga la verdad. Le implora que no le mienta y que si realmente hizo algo indebido, este es el momento de confesárselo. Sin embargo, Jamie reafirma con firmeza que no cometió ningún crimen. Finalmente, son llamados y ambos entran a la sala de interrogatorio, donde todo será grabado para ser utilizado como evidencia en el juicio. Los detectives comienzan haciendo preguntas básicas sobre dónde se encontraba y qué hizo la noche anterior. Siguiendo el consejo de su abogado, Jamie responde sin comentarios a la mayoría de las preguntas. De repente, Luke coloca sobre la mesa un expediente lleno de capturas de pantalla de comentarios que Jamie hizo en su red social, dirigidos a varias modelos, donde se pueden leer frases negativas hacia las mujeres. Jamie reacciona sorprendido y niega sentir rechazo hacia ellas. Luego, Luke le pregunta sobre sus amigos cercanos, aquellos que aparecen en sus fotos de Instagram. Jamie titubea, pero su padre le dice que no tema y que diga la verdad. Finalmente, menciona a sus amigos, aunque evita aclarar si estuvo con ellos la noche anterior. Los detectives le muestran una fotografía de Katy, una compañera de clase, y le preguntan qué relación tenía con ella. Jamie responde que no eran amigos, pero la detective Frank le informa que ella comentaba frecuentemente sus publicaciones en Instagram, lo que sugiere que probablemente eran amigos.
Jamie admite que tal vez lo fueran y le pregunta si realmente fue ella quien murió anoche. Luke confirma que sí, y los detectives sospechan que él ya lo sabía, lo cual es astuto de su parte. Luke coloca sobre la mesa un informe forense que explica que la joven fue hallada asesinada en un estacionamiento, apuñalada 7 veces en diferentes partes del cuerpo. La atmósfera en la sala se vuelve más tensa. Jamie manifiesta que no tiene nada que ver con lo sucedido, pero los detectives le muestran imágenes de la cámara de seguridad de esa noche, donde se observa a Jamie siguiendo a Katy a cierta distancia. Eddie mira a su hijo con preocupación y le pide que explique por qué iba detrás de ella. Jamie niega haberla seguido, insistiendo en que no tenía ningún problema con Katy. Sin embargo, los detectives desconfían de su versión y deciden mostrarle la prueba definitiva, un video de las cámaras de seguridad donde se aprecia claramente el crimen. Jamie comienza a temblar y no sabe qué decir. Las lágrimas brotan de sus ojos, pero no emite ni una palabra. Luke le pregunta si tiene algo que decirles, pero Jamie guarda silencio. La entrevista concluye y tanto Jamie como Eddie lloran en la sala de interrogatorios. 3 días después, los detectives Luke y Frank se encuentran frente al colegio donde estudiaba Katy, con el propósito de obtener más información y tratar de localizar el arma homicida. Antes de comenzar su labor investigativa, Luke envía a su hijo Adam una nota de voz informándole que estará en su colegio realizando indagaciones y le promete que no lo molestará. En otro lugar, Ryan y Tommy, dos amigos de Jamie, comentan que la policía está en el instituto, lo cual no es una buena señal. Ryan le pregunta a Tommy si tiene noticias sobre Jamie, y Tommy responde que probablemente no le permiten tener su teléfono, razón por la cual no puede responder. Ryan, preocupado, pregunta si cree que es cierto que Jamie fue el responsable. Tommy asiente y expresa que no desea involucrarse en problemas, a lo que Ryan responde que tampoco quiere que Jamie se vea envuelto en ellos. Sin embargo, Tommy le replica que ya está en medio de complicaciones. Mientras Luke y Frank caminan por los pasillos del instituto, notan que muchos estudiantes los observan con nerviosismo, susurrándose entre ellos, lo que crea un ambiente tenso. Luego, vemos a Adam, quien escucha la nota de voz que su padre le envió. En ese momento, se da cuenta de que le están echando basura en su comida y un compañero lo amenaza exigiéndole dinero. Sin embargo, un profesor interviene y llama la atención del agresor. Por su parte, los detectives deciden hablar con Jade, la mejor amiga de Katy. El detective Luke le informa que han arrestado a Jamie, pero que necesitan obtener más información sobre el arma del crimen que aún no han encontrado y sobre las razones detrás de las acciones del sospechoso. Jade responde que lo único que deben saber es que Katy ha muerto y que era la mejor persona que conocía. Ante la pregunta de Frank sobre cómo era la relación de Katy con los chicos, Jade aclara que, si se refiere a Jamie, ella no se acercaba a él. Frank indaga si eso implica que no se llevaban bien, pero menciona que tienen publicaciones en Instagram donde Katy interactuaba con Jamie, lo que sugiere una amistad. Jade se muestra defensiva y pregunta si están intentando culparla a ella. Además, menciona que todos conocen un video relacionado con el caso. Antes de que los detectives puedan formular otra pregunta, Jade se irrita y decide marcharse, sin que se logre obtener mucha información. Luke y Frank continúan su investigación en la escuela de Jamie, donde se encuentran con una atmósfera de indiferencia entre los estudiantes. A pesar de que Luke intenta obtener información sobre el caso, los alumnos permanecen en silencio. Luego, se dirigen a otra clase, donde algunos estudiantes se burlan de Luke al mencionarse como el padre de Adam, pero la conversación se interrumpe por una alarma de incendios. En el patio, Jade golpea a Ryan, quien es llevado a la enfermería tras la intervención de los profesores. Luke y Frank deciden interrogar a Ryan, quien se muestra nervioso y no proporciona información sobre el arma utilizada en el crimen. Después, Adam le muestra a Luke comentarios de Key en Instagram que revelan un acoso hacia Jamie. Luke comprende que Jamie fue víctima de bullying y decide interrogar nuevamente a Ryan, pero este escapa por la ventana. Luke lo persigue y finalmente lo detiene.
Ryan confiesa que el arma era suya, pero no sabe dónde está, lo que lleva a su arresto por conspiración en el homicidio. Mientras tanto, Eddie siente dolor al visitar la escena del crimen donde fue asesinada Katy. 7 meses después, Jamie sigue en un centro psiquiátrico juvenil y su juicio se aproxima. La psicóloga Bryony evalúa a Jamie y se interesa por su vida familiar, pero él se muestra reacio a hablar de sus sentimientos. A lo largo de sus sesiones, Jamie expresa frustración y confiesa haber tenido un incidente violento, pero también muestra defensas hacia su padre. Durante una conversación, Jamie se altera y exige regresar a casa, pero la psicóloga intenta calmarlo y entender su situación sin forzarlo a admitir culpabilidad. Finalmente, Jamie promete comportarse mejor y se disculpa por su reacción anterior, mientras continúan explorando su compleja relación con el acoso y la violencia.